En tiempos donde la transparencia y la confianza corporativa son los pilares de la reputación de las empresas, hay un tema que vuelve al centro del debate. ¿Qué pasa cuando un abogado se sienta en el directorio de una empresa y al mismo tiempo su estudio presta servicio a la misma compañía? Bueno, es una doble condición que plantea hartas interrogantes, ¿no? Respecto al conflicto de interés, de la independencia, de cómo tienen que ser de verdad los gobiernos corporativos. Hay varios estándares internacionales que son súper claros a propósito de lo mismo, desde la OCDE o el Financial Reporting Council británico. Los directores deben contar con políticas robustas para identificar, declarar y gestionar conflictos, sobre todo en operaciones con partes relacionadas. Queremos hablar hoy día sobre este tema con Javier Edwards. Él es socio director de Ontier Chile, abogado experto en gobierno corporativo y miembro también de diversos directorios. Con él vamos a hablar sobre este dilema ético y práctico también que surge, ¿no? ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Cata. Hola, Javier. Hola, Patricio. ¿Cómo están? Bueno, sí, efectivamente el tema que planteas es un tema de gran relevancia. Evidentemente uno como abogado y además como miembro de directorios y socio de un estudio, evidentemente es un tema que uno tiene que analizar, que tiene que revisar con mucho cuidado, y al momento en que uno es invitado a participar en un directorio y al mismo tiempo es requerida la asesoría del estudio, uno tiene que evaluar junto con la compañía el grado de independencia, ¿no? Una independencia que tiene que ser demostrable, el grado de autonomía que hay, porque los dos roles no pueden confundirse. No pueden confundirse. ¿En No qué pueden momento confundirse. una relación profesional entre un abogado y una empresa, Javier, entra en conflicto de interés o compromete su independencia como director? A ver, yo creo que cuando uno, la típica frase, ¿no?, de convertirse en juez y parte, cuando uno está en el directorio, en las sociedades en las cuales el directorio es un organismo necesario, determinado por ley, o cuando ciertas sociedades que no requieren tener un directorio, sin embargo, se lo dan, ese directorio está en una especie de tensión permanente con lo que es el management o la gerencia de esa empresa, y tiene una función bien importante desde el punto de vista de asesorar, determinar y de alguna manera representar los intereses de los dueños de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, y yo creo que ese directorio tiene que estar integrado por distintas visiones, distintos profesionales de una manera interdisciplinaria, con el objeto que básicamente ese organismo de administración permita entregar a la gerencia y a la dirección de la empresa, evidentemente, un input, un valor agregado en su toma de decisiones. Una de esas tomas de decisiones, evidentemente, tiene que ver con la asesoría jurídica. Es decir, en los momentos en que la empresa tiene que entrar en una transacción, que tiene que defenderse o iniciar acciones respecto de una situación litigiosa, etcétera, evidentemente que puede existir, ¿no? No digo que lo exista siempre, y yo creo que en general la mayor parte de los profesionales que estamos en esto lo hacemos de manera seria, la tentación de que quien se contrate o los asesores externos estemos en las dos puntas, por decirlo así. Ya. Por una parte, dentro del gobierno corporativo, y además de eso, convirtiéndonos en los asesores transaccionales o los asesores de litigiosos de la empresa. Ajá. Entonces, No quiere decir entonces, Javier, que no pueda un abogado ser miembro del directorio, sino Claro. que tiene que ser bajo ciertas condiciones, ¿verdad? No, claro, evidentemente yo diría que hasta es recomendable que en los directorios existan abogados, al menos uno, digamos, No, me que refiero a trabaja. abogados del estudio con el que trabaja la empresa. No existe. Ahora sí es importante aquí establecer algo claro. Siempre se habla, y hablamos mucho los abogados, y se habla además en el mundo, digamos, de las empresas, de las famosas murallas chinas, ¿no es cierto? Pero la muralla china, en definitiva, tiene que ser efectiva. ¿Qué significa una muralla china? Significa que la relación o la actividad que desarrolla el abogado que está cumpliendo el rol de director y el abogado que está a cargo de la asesoría jurídica propiamente tal, efectivamente no tengan ninguna conexión, porque perteneciendo al mismo estudio, evidentemente la posibilidad de que exista el interés de entregarle el encargo a ese equipo de abogados, o que eventualmente se produzca una contaminación desde el punto de vista de transferencia de información que puede ser relevante, es algo que hoy día tenemos que tener mucho cuidado, porque la normativa sobre gobernanza y la forma en que en definitiva estamos los asesores también de alguna manera expuestos a incurrir en situaciones de ilegalidad, inclusive penales, hace que en el fondo esto tenga que estar regulado por las dos puntas. Es decir, yo creo que la empresa tiene que tener sistemas que permitan generar, no una especie de
de entrega completa a un estudio de abogados, tiene que tener sistemas de licitación de los servicios jurídicos, tiene que tener sistemas de rotación de esa asesoría jurídica. Por lo demás es conveniente que una empresa se asesore con puntos de vista distintos. Claro. Y por otro lado, nosotros los abogados tenemos que también tener nuestras propias reglas para efectos de evitar incurrir en cualquier situación que eventualmente pudiese ser cuestionable desde el punto de vista de los intereses y los conflictos de interés. Javier, ¿y acá en Chile se usa mucho? O sea, pasa mucho. Pasa mucho. Evidentemente que hay muchos abogados que están en los directorios. Yo diría que en general el estándar de comportamiento de nuestros estudios y abogados del mundo de los negocios es el correcto y es el adecuado. Pero no basta eso, no basta con que en definitiva exista. Bueno, yo creo que es fundamental que las empresas cuenten y también los estudios de abogados cuenten con un compliance y con normas de gobernanza que establezcan con mucha claridad la forma de hacerlo, porque en la medida que uno no tenga reglas claras, se produce un poco lo que hemos venido viviendo a todo nivel en Chile. Yo creo que está pasando en el mundo, es decir, hemos bajado nuestros estándares de lo que yo diría es una ética del comportamiento y de repente entramos en zonas grises donde nos confundimos. Javier, bueno, en Chile está prohibido el interlocking, que quiere decir de que el mismo director se siente en dos empresas las que compiten, que están en la misma industria. Sí, pero eso a nivel de directores. ¿Existe algo parecido a nivel de firmas de abogados? Porque la misma firma de abogados sí puede estar atendiendo a dos empresas que están en la misma industria que compiten. Sí, bueno, en general cuando uno tiene se le pide una asesoría o te piden una propuesta, uno lo primero que tiene que hacer es una especie de revisión de conflictos de interés. Es decir, si uno está asesorando a una de las empresas y le está pidiendo otra con la cual existe un conflicto de interés, lo normal es que y lo que corresponde es que uno se abstenga de asesorar a esa otra empresa. Uno no puede estar en las dos puntas, salvo que se trate de temas completamente independientes o al mismo tiempo que exista una verdadera muralla china. Y cuando digo muralla china, digo efectivamente una separación de las funciones de los equipos que van a trabajar y que uno pueda demostrarlo, no solamente el decirlo en el papel o establecerlo verbalmente o declararlo, sino que además cuando llega el momento en el cual hay que evidenciar que no existe ese conflicto de interés, uno tiene que decir cuáles son las medidas y cuáles son los elementos que construyen esa muralla china. Claro. En la misma línea de lo que tienen que informar las empresas en sus memorias sobre independencia, exactamente. En el fondo, ¿qué es lo que debieran esperar los inversionistas para conocer justamente esas decisiones o la trazabilidad de esas decisiones que toman las empresas? Así es. Bueno, yo creo que los inversionistas tienen que conocer exactamente cuáles son esas reglas, de qué manera se implementan, de qué manera se supervisan al interior. Eso tiene que ir en la memoria. Va en la información de la empresa, manera, sobre todo cuando son empresas que están abiertas a la inversión, nosotros que cotizan sus acciones en bolsa, etcétera, y hay regulación que es un poco más clara y estricta. Pero también hay una zona gris de empresas que no cotizan en bolsa, pero que sin embargo deberían ajustarse a los mejores estándares de práctica. ¿Qué espera un inversionista? Saber que en definitiva las decisiones que se toman al interior de la empresa son decisiones que están debidamente asesoradas, con la independencia adecuada, que en el fondo los abogados, los auditores, en fin, todos los asesores que de alguna manera están prestándole asesoría en lo que es la asesoría, yo la llamo genéricamente transaccional, ¿no? que tiene que ver con los negocios y con el quehacer de la empresa, no es aquel grupo de personas que está y que debería tener la independencia suficiente también, actuando directamente en el directorio. Javier Edwards, abogado, socio director de Dontier Abogado. A nosotros nos escuchan muchos ejecutivos, accionistas de empresas, pero también accionistas de no tan grandes empresas, medianas, quizás pequeñas, y está lleno de otros potenciales conflictos de interés que me gustaría repasar contigo. Por ejemplo, el típico, que no hayan relaciones sentimentales entre un jefe o jefa y un subordinado A. Que, por ejemplo, alguien en un rol gerencial no le provea servicios a la empresa. Y así, está lleno de potenciales conflictos de interés. ¿Cuáles son los más importantes en tu opinión? Y alguien que quisiera empezar a generar cierta estructura, ciertas normativas internas, ¿dónde tendría que partir mirando? Mira, yo creo que, a ver, es una pregunta que tiene muchas aristas y muchas caras, entonces te lo voy a sintetizar de una manera como un principio general. Lo fundamental es que en el fondo la regulación de las políticas y los criterios internos de gobierno de la compañía o de la empresa tienen que establecer cuáles son esos escenarios en los cuales se puede producir que la relación de trabajo o la toma de decisiones
en la que concurre más de una persona no esté determinado por ningún factor que no tenga que ver estrictamente con el propósito del negocio, con el propósito y el objeto del giro de la empresa. Evidentemente, si tenemos una situación romántica, por decirlo así, entre un gerente y una subalterna, bueno, cualquiera sea el género, hoy por hoy. Coldplay, claro. Coldplay, caso Coldplay. Claro, el caso Coldplay, por ejemplo. O sea, no se trata que las personas tienen que salir, etcétera, pero sí la empresa tiene que adoptar medidas para efectos de que esas personas no estén en esa relación, haya un desplazamiento de uno de esos cargos. Eventualmente se tiene que tomar la decisión de cuál se queda, ¿no? Pero lo que ¿Se puede prohibir eso? No, a ver, prohibirlo no, pues sí se puede establecer en el fondo ciertas limitaciones o la advertencia de que si se llega a producir, porque tampoco puedes impedir que dos personas que trabajan todos los días eventualmente se atraigan y que se genere una relación de afecto. Ahora, existiendo esa situación, evidentemente tienes que tener reglas claras, preestablecidas, a través de las cuales la persona sabe perfectamente que va a tener uno de los dos que dejar el puesto, conozco casos concretos, y también la posibilidad de que esa persona sea desplazada, una de las dos personas desplazadas a una posición en la cual no reporta directamente. Bueno, ¿estamos cumpliendo el estándar internacional en esta materia? Yo diría que en general sí. Pero falta. Yo diría que tal vez ahí, y especialmente en las sociedades anónimas y en la normativa de la CMF, que yo siempre digo que de las instituciones que uno tiene que sacarse el sombrero en este país, porque son como los pilares que lo sostienen, además de ahora la Contraloría General de la República, evidentemente que es el Banco Central y la CMF. Pero en esta materia, cuando uno busca, y la página web de la CMF, que es muy pedagógica, lo mismo que la del Central, busca sobre este tema, no encuentra con tanta claridad los lineamientos o las instrucciones o los direccionamientos que deberían seguirse. Pero sí hay bastante regulación internacional, está la OCDE, están todos los organismos internacionales que son organismos de las propias empresas y de las entidades que en el fondo se han dado ciertos estándares que son internacionales y que un país como el nuestro hoy día está aspirando a cumplir, ¿no? Ahora, creo que hoy día tal vez el poner y el enfatizar la necesidad de ser más serios y de ser lo más estrictos posibles en esta materia es fundamental, porque cuando vemos hoy día que estamos con un proceso de cambio de gobierno, con periodo electoral, etcétera, y tenemos todas las promesas y vemos todas las situaciones irregulares que se han visto en lo público y en lo privado, evidentemente que una de las tareas fundamentales al margen de la ideología o de la tendencia de los candidatos es que en el fondo tenemos que establecer estándares de recuperación de la seriedad y de la manera de hacerla, de trabajar y de hacer lo que hacemos, cualquiera sea la actividad que desarrollemos, de una manera ética y de verdad seria, ¿no? Muy bien, muy interesante como siempre escucharte, Javier Edwards, abogado, socio y director de Ontiera Abogados, que además hoy día, Pato, nos trajo un libro de regalo, El Ojo de Pascal. Así que te lo voy a dejar acá, Pato. Buenísimo. Muchas gracias, Javier. Lo escribió Javier, de hecho. Uno para cada uno. Es el lado B. El lado B de este abogado, mira. La actividad. Perdona, ¿de qué trata? ¿Es novela? Son cuentos. Son 12 cuentos. Breves pero intensos, así que... Está bueno. Ahí me cuentan después qué les parece. Javier es reconocido como crítico literario, pero esta es su primera aventura... En la ficción. En la ficción, sí, exactamente. Es como sacarse un poco la ropa y quedar un poco desnudo, pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Está bien, muy interesante. Muchísimas gracias. Vamos a leerlo éxito atentamente. El Ojo de Pascal. Bueno,